en Hola Mundo hemos invitado a Alexis Ponce, activista de los derechos humanos. Lo hemos invitado para conversar sobre la propuesta del presidente Daniel Noboa de plantear esta ayuda militar extranjera para enfrentar el narcotráfico. Qué gusto tenerle aquí, Alexis. Muchas gracias, estimada Amanda. Un saludo para usted y todo su público. Quisiéramos nosotros empezar a conversar y tener un análisis que quisiéramos un poco conocer cuál sería tu mirada y qué hay detrás de esta propuesta, que si está en juego la soberanía o si sería efectivo la llegada de tropas extranjeras para combatir el narcotráfico en nuestro país. Bueno, hay tres elementos que plantean su pregunta y los tres elementos tienen una respuesta negativa. Número uno, no hay evidencia empírica, científica ni técnica en todo el planeta Tierra a lo largo de más de 100 años que nos diga que una intervención militar con tropas extranjeras en ningún país del mundo consigue derrotar y minimizar incluso el peso del narcotráfico. Esas son otras salidas que lastimosamente, por lo tanto, son solamente una justificación, porque no es serio, ¿no? No es serio. Para hablar en serio, hay que ponerse a la altura de un Henry Kissinger. Kissinger dijo, no sirve ninguna guerra antidrogas porque lo que hay que hacer es legalizar las drogas. Y si eso lo dijo Henry Kissinger, ¿sí? Cuestión que lo sabe esta élite bastante audaz, bastante astuta, pero ignorante históricamente. Es evidente que le mienten a la gente, ¿no? Y la gente em, desafortunadamente no conoce los temas que aquí tratamos, como tampoco el segundo tema. Es decir, no hay tampoco ninguna evidencia a ser tomada en serio, ¿sí? De que exista por parte del señor Noboa un interés en resolver el problema. Todo lo contrario. La potencia hemisférica y las potencias en general a lo largo de la historia nos han dejado huella de sus testimonios claros de que lo que buscan no es arreglar los problemas cuando entran a un país, todo lo contrario, es desquiciar esos países para volverlos nada. Mire Haití, las veces que ha sido invadida por fuerzas extranjeras, cuyos jefes de Estado, inclusive en algunos casos como el África o en Haití, han llegado al colmo del cipayismo. Vamos, si usted quiere, en el siguiente segmento podemos aclarar esto del cipayismo, ¿sí? Porque es un modelo cultural de conducta de las oligarquías y de las élites que han gobernado estos países tercermundistas, ¿no? Y Ujú. entonces, lo que hay que dar claro en este segundo segmento de una negativa es de que, por supuesto, están interesados en desquiciar más bien todo lo que sea un Estado para ponerlo en el umbral de Estado fallido. Y un tercer no dentro de esa misma respuesta a su pregunta tiene que ver con el hecho de que no existe tampoco ninguna evidencia empírica de ninguna manera de que esto tenga que ver con resoluciones a corto o largo plazo. De ninguna manera, esto tiene que ver con una mentalidad desafortunadamente enferma, clínica, y cuando uso estas palabras me acuerdo de ese gran ecuatoriano que usted entrevista y que tenemos los dos el gusto de tenerlo como amigo. Y a la distancia le envío un gran abrazo Felipe. porque es uno de los hombres Mm. más respeto. Así que un caso clínico siempre va a mentir. No hay día que no mienta. Y miente todos los días porque es como mi ley. Mi ley miente todos los días, este señor miente todos los días porque son casos clínicos. Y a un caso clínico no se le hace caso de las intenciones diarias, porque en la mañana dice una cosa, tiene titulares. Y todo el mundo vamos a tener que hablar sobre el titular de la mañana. En la tarde dice otra cosa y todo el mundo a correr. Esa es la psicopatía del poder. Cuando están en manos de psicópatas, están encantados de que se hable de ellos todo el tiempo a través de este tipo de luces de artificio, ¿no? Que no van de ninguna manera en beneficio ni en solución de ninguno de los gravísimos problemas que sí tenemos y que tienen responsabilidad
en este mismo señor y en su élite, porque yo he sido muy claro en decir una sola cosa. ¿En serio? ¿En serio vienen tropas especiales extranjeras y no van a meterse en los puertos, en las haciendas, en los containers de cierta familia? Entonces, lo que usted menciona es que estas tropas es como un invento, una jugada electoral podría ser. ¿Por qué? ¿De dónde sale esa idea de que tropas extranjeras podrían resolver el tema del crimen organizado? Más allá de lo que puede ser una mentira, pero hay una estrategia detrás de aquello. Si tuviéramos oportunidad de debatir con este señor, que es imposible, ¿no? O debatir con los pautados que él tiene y que como loras emiten y difunden esas mentiras hasta que se hagan verdad. Si se debatiría, yo les preguntaría así a cara abierta, denme un solo ejemplo. Denme, digan un solo ejemplo. Digan un ejemplo, por favor, en todo el siglo XX, durante la lucha antidrogas y la lucha antiterrorista, la llamada guerra antidrogas, que son inventos para perpetuar conflictos e hipótesis de conflicto para determinada zona, ni siquiera para determinado país, para determinada zona. ¿Sí? Lo que interesa en el conflicto ecuatoriano no es el Ecuador, es toda la zona, es Venezuela, es Colombia, es Perú, es Bolivia, es Brasil, es la Amazonia, es el agua dulce, es las Islas Galápagos, es la China. O sea, si vamos a hablar en serio, tenemos que mirar así los panoramas, Ujú, así como tampoco hay la guerra de ocupación antiterrorista en Afganistán y ujú, creyendo que es un tema de talibanes. No, no, no. Fíjese usted cómo ascendió de manera brutal, brutal la, la producción y la exportación del opio mm, cuando mm, Estados Unidos estuvieron con sus tropas allí, pero es cuestión de preguntarle a la ONU, esto no es para debatir con ignorantes, ¿no? mm, Como el señor que está allí. Yo mucho me temo que no sea un tema solo electoral, mi querida amiga. ujú, No es un tema electoral, de ninguna manera. Podemos hacerlo dos ujú, interpretaciones. Uno, el señor sabe que va a perder las elecciones y quiere dejar, primero, desarreglada la casa totalmente, para que la siguiente gobernante no pueda gobernar, tenga todo desquiciado. Si usted gana las elecciones con una excelente propuesta como la que Luisa González tiene, y llega al poder y se encuentra con que tiene tropas extranjeras internas que no tienen ni siquiera un marco jurídico, un marco conceptual, y como ha dicho un ex comandante del ejército, a quien yo les saludo honestamente, con mucho respeto y con mucha esperanza por lo que dijo ese excomandante del ejército ecuatoriano. No está hablando un empresario bananero, no está hablando un república bananera de un gabinete bananero y de un régimen narco bananero. Está hablando un ex jefe del ejército. Y él ha sido muy claro en decir que el convocar a tropas militares especiales, tropas extranjeras especiales, no dice ujú, militares, tropas especiales extranjeras. ¿Qué tal si es que no son militares? ¿Qué tal si este señor con eso abre la puerta a mercenarios que ya no tienen trabajo en Ucrania? ¿Qué tal si es que somos títeres de una situación mucho más compleja? O segundo, ¿qué tal si es que, como él sabe que va a perder, nos deja desquiciado, nos deja minas para que todo el tiempo estén esas minas explosionando en los pies de un gobierno que quiere avanzar? Y uno de esos minas es precisamente el hecho de que nos deje desquiciado con el tema de tropas. El ex jefe del ejército ha dicho, la temporalidad, ¿qué tiempo se van a quedar? Dos, el concepto de esa intervención. ¿A qué vienen? ¿Qué van a hacer? ¿Van solamente a coordinar? ¿Van a combatir? Tercero, el tema de los costos. ¿Quién paga? Y un cuarto elemento que yo meto ese elemento es, ¿en dónde nomás van a estar? Van a estar en el Bueno, 911, dicen que van a estar en en los Carolina. aeropuertos, puertos y las fronteras. Puertos, aeropuertos y fronteras. Mire, el cipallismo, y qué bien que me hace esa pregunta porque tiene que ver con esa conducta y esa mentalidad, la del cipayo. Los cipayos usualmente decían eso desde el siglo XIX. Este invento terminológico tiene que ver con
las guerras de ocupación de Inglaterra en la India, y los cipayos eran precisamente ellos, los hindúes que asumían la labor y el rol de, agradecer la ocupación inglesa colonial de la India y transformarse también ellos en una fuerza de ocupación. ¿Qué me trae esto a colación? Ujú. En Argentina, muchos historiadores han indicado que el gobierno de Milei no es un gobierno nacional. Esto, para empezar, es un gobierno de ocupación. Y algo, Por algo lo tanto, parecido el caso pasaría acá ecuatoriano. con Daniel Noboa, que también con esta Por lo intromisión tanto, habría intereses yo por geopolíticos. eso, mi querida amiga Amanda, cuando difundí esta entrevista suya y mía, y por la cual pido muchas disculpas a usted y al director del medio de comunicación por este alargue de tiempo. Yo debía estar a las 6 de la tarde, pero ha sido un día tremendo con estas lluvias. Ujú, Yo trabajo en el otro extremo de la ciudad y claro, tengo un hijo que cuidar y hasta ver a este hijo, ya estuve acá. Pero en torno a ese tema sí tiene que ver con esa visión de que es un gobierno de ocupación. Y justo en esa publicidad, digamos, que hice de esta entrevista, yo decía a las amistades, Dani, o sea, el apóstrofe anglosajón de Daniel, Dani, go home, ¿sí? Porque de eso se trata ujú. mi respuesta a lo que usted me pregunta. Es decir, es un cipallismo de Milei, él con Estados Unidos, Israel y con Inglaterra. Y en el caso de este señor, un cipallismo con el país en que nació, Estados Unidos, que es Miami, ni siquiera Estados Unidos puro, ¿no? Ciertos trolls me cayeron en las redes sociales diciendo a mí, ignorante, ¿cómo es posible que diga que Miami es país? Por favor, no hay que ser tan elementales y lineales, pero esta gente, los fascistas usualmente son lineales, ¿eh? No son complejas, no tienen un cerebro complejo, son muy lineales, ¿sí? Por eso es que los judíos son los culpables, los comunistas son los culpables, los correístas son culpables, es una mentalidad cuadrada. Y frente a esas mentalidades, lo que cabe decir, por supuesto, es, señores, claro que todos sabemos, bueno, las personas medianamente educadas sabemos que la capital de Estados Unidos se llama Washington, pero para él Estados Unidos no es todo Estados Unidos. Yo estoy más que seguro que no soportaría 2 días de estar en California, que es el espacio histórico, no solo geográfico, histórico y cultural de las libertades y los derechos en Estados Unidos, ¿sí? Y no soportaría tampoco otras ciudades multicolores y cosmopolitas como Nueva York, por ejemplo, que tiene su fama de ser una ciudad muy culta, muy abierta a lo todo, pero sí Miami, Miami le queda perfecto, está hecha para la élite babosa latinoamericana que está allí. Están allí la élite venezolana, la élite colombiana de Uribe, y estas élites, ¿no? Que para eso eh, han hecho parte de su inversión antihistórica, en el sentido de que no les importa este país, pues. Y un gobierno de ocupación, como un cipayo, lo que hace es aplaudir como foca toda iniciativa, como esa élite aplaude, toda iniciativa que vaya en ese carril. Yo creo que personas serias de los propios Estados Unidos, entre ellos del gobierno actual de los Estados Unidos, deben, deben realmente sonreír con sorna de la barbaridad que dice este señor, ¿no? Porque además es una ofensa a las Fuerzas Armadas ecuatorianas, a la policía ecuatoriana. Nos están diciendo que son como los cipayos hindúes, que necesitan tropas inglesas acá, porque estos imbéciles no pueden detener, en ese caso, no el crimen organizado, sino las luchas independentistas de Gandhi. Y entonces había que traer tropas por fuera, ¿no? Las tropas inglesas. Y para la guerra de terror y para la guerra de las drogas, evidentemente, eh, en América Latina, en Centroamérica, se vio esto durante los años 80, países como Honduras, como El Salvador, como Guatemala, llevaron hasta 400.000 soldados, ¿no? Algunos de ellos combatían, como en Bolivia, en fin, o sea, la historia nos dice muchas ¿Qué cosas, pero para no intereses, apresurar este Alexis, qué tema, intereses ¿no? tendría, por ejemplo, Estados Unidos en Ecuador y en la región, en esos términos de su lectura en geopolítica? O sea, primero que
el imperio como tal, y el mundo está formado por imperios a lo largo de su historia. Y claro está, tienen intereses creados, pues, tienen intereses concretos y específicos. Y a lo largo del siglo XX y XXI, Estados Unidos tiene una élite que en los últimos 30 años se denominó el imperialismo, no clásico, sino el imperialismo globalista, ¿sí? Es decir, eh, no determinados tipos de roles económicos de proteccionismo a los cuales ha regresado el señor Trump, por Ujú, ejemplo, sino esta libertad, entre comillas, hacia afuera. Pero cuando ya China y los BRICS les alcanzan y después les rebasan, ahí sí vuelven al proteccionismo. Y claro, se dedicaron a hacer guerra a mansalva, y la peor guerra de todas es Gaza, ujú, ¿no? Esa guerra de ocupación brutal en donde Europa y Estados Unidos se unieron. Y en el caso de Estados Unidos como potencia, hay que tener matices, ujú, ¿sí? Es decir, el señor Trump ha hecho cosas que son impresionantes. Por ejemplo, le das un tiempo, le dice, o se va el señor Zelensky de Ucrania a Francia, o yo no respondo de lo que le pase. Y entonces los europeos están en este momento enloquecidos, no saben qué hacer. Zelensky en esta ignorancia tremenda, porque él es un, un bananero más allá en Europa, él dice, bueno, yo voy a salir, pero dejen que Ucrania forme parte de la OTAN. Y eso, Washington, que forma parte de la OTAN y que lidera la OTAN, porque es la potencia que dirige a Europa. Europa está convencida, Europa, que todavía es un continente nación, un continente imperial. Y por favor, está también a la deriva, está casi, casi como encontrando su signo tercermundista. Ahora, hoy en día, miren lo que está pasando allí. Y entonces, en ese caso, volviendo a nuestro ujú, tema, los intereses no tienen que ver con el Ecuador, mi querida Amanda. ¿Cómo le explico? Mire, creer de que Estados Unidos tiene un interés específico como el que lo ha dicho Trump por Panamá como país, por favor. Panamá es una cosita de este porte como es el Ecuador, ¿sí? El interés que tienen es en que controlando el canal de Panamá, controlando el país de Panamá, van a poder cerrar la mitad del hemisferio occidental a los buques mercantes del comercio del siglo XXI y XXII de la China. Porque el poder marítimo es hoy en día la causa de todas las guerras siguientes. ujú, Mire, yo hasta acabo de leer ujú, yo soy parte de think tanks, de grupos de análisis estratégico, ¿no? Que lastimosamente el Ecuador adolece de eso, ujú, ¿no? No hay ujú, ni la derecha. Y entonces, en estos grupos hay un grupo magnífico del cual formo parte y que ahí están trabajando varios científicos que realmente hay que sacarse el sombrero, ¿no? Del mundo. Y entonces ahí se está discutiendo algo que acá ni se toma en cuenta. El tema central ahora geopolítico, geoestratégico, no es los temas clásicos que hablamos acá, ¿no es cierto? Las tropitas que vienen, no. Lo que están discutiendo es el control del Ártico. El que tenga el control del Ártico controlará el mundo. Por eso es que la guerra se viene por ese lado. El que controla la parte norte del Ártico, Rusia y China, más los BRICS o Estados Unidos, ellos son con los que controlarán el mundo. Entonces, el Ecuador y sus Islas Galápagos son de este porte. Son necesarios como Panamá, porque desde aquí lo que yo ya dije hace medio año lo vengo diciendo esto, que es tan irresponsable este señor Novoa, tan irresponsable en en su ignorancia, en su mala fe sobre todo, en su cobardía y en su caso clínico, es tan irresponsable que al país le vende cuentos de humo, pero, por ejemplo, el momento en que acepta, como aceptó Lazo, como aceptó Moreno y ahora él, porque es un triángulo de amor perfecto que han tenido, de amor al delito que han tenido, perfecto, lo que han hecho es algo que los ecuatorianos quisiera que entendieran. Por favor, estamos geoestratégicamente en el mundo en un momento en el cual puede haber una guerra. En la época de Biden, la guerra era inminente. Casi, casi estábamos al borde de una guerra nuclear. Les alcanza a ganar Trump y
se apodera de la Casa Blanca por victoria electoral y esto se transforma en una suerte de entente 1962, es decir, cuando respiran aliviados Kennedy y Khrushchev, ujú, ¿sí? Con el en ese momento estamos en el mundo. Pero eso no quiere decir que no va a haber una guerra. Ya hay una guerra. Y en esa guerra, Rusia, China, los BRICS, tienen una postura que yo le llamo del sentido común. ujú, ¿Sí? No están atacando, no quieren una guerra, no les interesa, ¿sí? Pero lo que sí han dicho es, miren, señores, acepten que este siglo ya no les pertenece la hegemonía. Ya les pertenece a los BRICS, a las nuevas potencias mundiales del sur. Y entonces, aquí, en preparación a una guerra posible entre China, militar quiero decir, no solamente comercial, y Estados Unidos, ¿sí? La Unión Europea el día de hoy acaba de decir que se desbisagra, que se separa de Estados Unidos y que no va a hacer guerra con China, ujú, que va a tener una agenda común con ujú. China. Pero el pobre Ecuador que no pinta nada, el Ecuador es un cipayo, Ujú, eso ni le interesa ni le entiende, porque está más apurado en hacer negocio rápido para él y para el hermano y para la familia. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Vengan chicos, vengan las tropas militares, vengan las bases militares, ¿sí? El problema central que yo les ujú, llamo la ujú, atención ecuatoriana es que hay una conflagración entre China, Rusia, versus Estados Unidos, versus la OTAN, ¿sí? La Argentina de ¿Y Ecuador Milei, está en que es esa otro simpático, disputa o está fuera de? Porque sí veo. es de este porte, pero ellos se creen, Milei y Noboa se creen como le diré, por esa cultura de pequeños emperadores, pequeños calígulas, se creen que están en las grandes ligas, porque le llaman, vete a la fotito, vete para acá, pero no pinta nada, pues, ni Milei ni Noboa, pues, o sea, seamos serios, pues, no pueden pintar en un mundo geopolítico, pues, por favor, no han pintado jamás, no pintarán jamás. Las oligarquías latinoamericanas no pintan nada desde el siglo XIX, mi amiga, históricamente. Pero ¿qué es lo que ocurre? Son buenos para el cipallismo. Es decir, la potencia tiene que calmarles, ya cállate, no quiero más, porque ofrecen de todo. Ujú, Yo te voy a hacer el arancel de 27%, más que Estados Unidos a México. Es el nivel rastrero del cipallismo que quiero que entiendan. Pero en este caso, mija, si es que hay una conflagración, Milei aceptó que el territorio antártico de Argentina y Patagonia está en manos de militares norteamericanos y que haya armamento nuclear inglés. ¿Qué significa ujú. esto? Los argentinos entenderían rapidísimo porque son más cultos y más educados sus organizaciones sociales. Y ellos saben perfectamente que eso significa que Milei lo que ha hecho es ponerle a Argentina como potencial objetivo militar nuclear en caso de una guerra posterior. Eso es lo que ha hecho este señor acá. Quiero que entiendan eso los ecuatorianos. Para empezar. Alexis, y un poco viendo o sea, si bien tú estás haciendo como en términos geopolíticos un análisis de la disputa de estos poderes económicos y políticos en el mundo, y nosotros quedamos así tan pequeños y pues estamos como, esto, somos un país, una nación. ¿Qué consecuencias puede traer para la nación, para la gente? Porque hay aquí, pues, ecuatorianos, ecuatorianas que tienen la esperanza de resolver estos problemas que no se han resuelto estos últimos años o se han agudizado en el tema de inseguridad y todo eso. Y por eso es que llega esta propuesta de Daniel Noboa de pensar de que con tropas extranjeras puede resolver el tema. Bueno, que sigan así. Primero una cuestión con el dolor del alma, mi querida Amanda. Yo sé cuánto dolor puede ocasionarle lo que le voy a decir. De hecho, a mi familia, cuando les digo lo mismo, les ocasiona fuerte dolor. Con quien nunca hablo de este tema es a mis hijas, porque me duele mucho. Pero tengo que hacer mi papel, mi rol de analista estratégico, no solo como activista de derechos Ujú, humanos, es hablar crudamente aquello que no te han hablado. Entonces, para empezar, yo diría su pregunta para esas personas, ¿en serio creen que somos una nación? ¿En serio creen que somos un país? ujú. ¿En serio creen que somos un estado? Por favor, por favor, lo dinamitaron en estos
7 años. Molano. Ese régimen, narco régimen. ¿Por qué es un narco régimen? Sino que aquí en el Ecuador, como es un país tan especial, ¿no? No nos gusta decir las cosas de frente. En todas partes se dicen las cosas de frente. Colombia, en Bolivia, cuando hubo la famosa experiencia el primer régimen narcotraficante en América Latina. Usted sí sabe cuál fue. Fue el de Bolivia, 1980, García Ujú, Mesa. Yo formaba parte del primer comité de solidaridad con los bolivianos que eran asesinados en las calles. Se inauguró el fascismo del año 80 en Bolivia y antes vivió la guerra fratricida brutal, fascista de Banzer, pero en el 80 asumieron el poder la primera dictadura militar narcotraficante. Es decir, vamos a hacer el negocio. Ellos no tienen puertos, pero tenían salidas terrestres. Y los principales narcotraficantes estaban en el gobierno y siendo apoyados. Y entonces hicieron lo que se denomina el capitalismo estatal en beneficio del narcotráfico. ¿Qué te haces cargo tú? Tierras, industrias, etcétera, todo ligado para lo mismo. Y para el envío de exportación. Todo funcionaba a la perfección. ¿Por qué? Porque había un régimen de capital ujú, en ujú, esto. Y esto hay que quedar claros. Cuando hablamos de narcotráfico, estamos hablando de capitalismo. ujú, Estamos hablando de sentido empresarial. ujú. No es pues el ese un fusil de dónde conseguiría y con una pantaloneta ahí en barrio pobre el narcotráfico. Ese es uno de lo que yo denomino las bases sociales del narcotráfico. Los narcotraficantes están ahí, bien vestidos, bien comidos, y ellos saben perfectamente que en esa disputa, ¿sí? Todo lo que implique alianzas con esos poderes intermedios del Estado profundo, los Estados Unidos, que desprecia tanto Trump, ¿no? Ya se lanzó contra la USAID. Yo creo que es poco tiempo para que se lance contra la CIA y contra la DEA. Y ahí vamos a encontrar, pues, de que los aliados de la DEA y de la CIA y de los USAID son esta misma élite de acá, Ujú. y que por lo tanto esta negociación que han hecho es para estos pequeños y bastardos intereses. Por lo cual yo diría a esos ecuatorianos, ¿en serio crees que eres país? ¿Quién te ha dicho que eres país? Porque para ser país, Estado y nación se requieren varios requisitos que no los cumple el Ecuador. Y desafortunadamente esto es así y seguirá así precisamente porque no hay sino una suerte de levedad insoportable y superficialismo extremo que se contenta con lo primero que le dicen. Los alemanes, un pueblo tan culto, se contentaron cuando les dijo su régimen, los judíos son los enemigos de todo, ellos son los que nos traen todas las plagas, y se creyeron. Y acá se creen cualquier cosa. Lo que ha dicho un extraordinario resumidor en la red social, que yo lo escribí a esta persona y lo escribió públicamente después desde Estados Unidos de una reunión que hubo sobre seguridad y dijo una frase lapidaria. ¿En serio? ¿En serio ustedes creen que tropas van a arreglar el tema? No, 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 no. El tema se arregla de la siguiente manera. La DEA, la CIA, las inteligencias de la Unión Europea, todos saben, sino que acá no nos dicen. Ajá, no nos van a decir nadie de estos grandes medios pautados. No, No nos va a decir ninguno. ¿Sí? Pero ellos sí lo dicen entre sí. Lo dicen las diplomacias, lo dicen en esos coctelitos pequeñitos, muy calladitos cerrado, y ¿no? todo esto. Esto está, no, esto está tomado por el narcotráfico, mija. Es una élite tomada por el narcotráfico. Para que haya un Estado narcotraficante, como el que dijo el Economist, se necesita una élite narcotraficante. Se necesita un empresariado narcotraficante. ¿Sí? Para que haya un Estado fallido, se necesita que haya una élite cipaya. Por lo tanto, en este caso, ellos remataron esa conferencia con una impresionante frase. Y es que europeos y anglosajones saben que el tema de la violencia y la inseguridad en Ecuador se acaba solamente de una manera. ¿Sabe cuál dijeron? Que se acabe, se destruya y vía indagación se proceda a desmantelar los puertos de banano con cocaína. Y eso ni la fiscal famosa, la fiscal estadounidense casi le digo, no es la fiscal republicana, la fiscal del Estado profundo. Y, y, y un, y un Ujú. poco para cerrar, Alexis, pues, y el tema de la democracia, bueno, al final puede ser una democracia que quizá no,
no tiene todas las aspiraciones que la gente tiene de que se pueda, por ejemplo, en este momento histórico de la nación, es que estamos en este momento difícil de que vamos a elecciones y hay dos propuestas ahí importantes. Una Claro. propuesta que podría ser en contra de todo lo que usted está diciendo, del cipaísmo, que es el Ujú. progresismo y la izquierda, Sí, y claro. esta derecha. Em, Y es ¿Cuál? una esperanza, ¿no? ¿Hay una Y esperanza es mi ahí? esperanza, mi querida amiga. Verá, yo estuve monitoreando la primera Mm. dictadura narco de Bolivia en esos años, a pesar de ser tan joven en esa época, casi un niño, pero nunca olvido los muertos, los quemados, la cara. Quiroga, Quiroga, el primer mártir, que lo asesinaron los paramilitares entrando a la COP, dinamitando la COP, etcétera. Y todo ese marco, siempre recuerdo que se lo venció. ¿Sabe quién lo derrotó? Las izquierdas, el pueblo organizado, sin miedo. Esa parte y esa porción del pueblo hermoso como el que tenemos aquí en la costa, el pueblo que han insultado estos mequetrefes, ese pueblo precioso que históricamente está diciendo, aquí está cabalgando el Royal Faro, porque la revolución liberal que rompe la historia del país en dos, el país Curuchupa y el país progresista, lo hace la costa, lo hace Manabí, pero va a Guayaquil, va al Guayas, va a los ríos, va al Oro, va a Esmeraldas. Del territorio Curuchupa estaba acá en la sierra, otra vez, siglo XIX, siglo XXI, mire cómo se encuentran de nuevo. ¿Cuál es mi esperanza? La democracia está dinamitada, está siendo atacada. Como dijo muy bien la presidenta de la Asamblea Legislativa, me acuerdo que hace un mes y pico, dijo que hay un apagón democrático. Y esa frase nunca se me olvida. Me parece que es de las frases más lúcidas del país. Y yo creo que en ese mismo sentido, mi papel y mi rol como analista es precisamente contribuir con esta última parte que le voy a decir. A usted y obviamente a su público, al director y a los ecuatorianos, ¿no? Esa es la única esperanza la que tenemos. Es la única esperanza de que efectivamente, como le dije ahora a un taxista, para poder venir rápido a nuestra reunión, le dije, porque estaba todo coqueto el taxista, ¿por qué votaré? Que no sé qué. Y le dije, mire señor, si me va a hablar de ese delincuente, mejor no hablamos. Pero yo creo que usted y yo somos, y nadie nos puede decir lo contrario, los dos somos varones, los dos somos hombres. Creo que es el momento, después de un siglo y medio y más, desde que somos república, que el Ecuador por fin se haga cargo de una mujer. Porque una mujer, toda mujer, lleva en los genes, en el establecimiento civilizatorio, cultural y biológico de su ser, y son ahí miles de años de historia, más de 10.000 años, lleva algo que no tenemos los varones, la capacidad de consenso, de negociación, la capacidad de hacer las paces entre ecuatorianos, de que cese esta etapa de odio tan brutal. Pero junto a eso, toda mujer, y Luisa no es la excepción, Viviana no son la excepción, son tremendamente guerreras. Yo he visto en el bloque de la Revolución Ciudadana una O- generación de mujeres que yo ya quiero o- estar orgulloso, hablar ok, así, Alexis. Dios, cantidad de mujeres. Por lo tanto, en esa Ujú. esperanza es la que creo. Y que las mujeres cuando se emberracan son, madre mía, quitarán de ahí. Son terribles para defender a mi hijo querido. Yo pasé en derechos humanos con los Elena Arismendi, la madre de los pues sé de lo que le hablo. Por lo tanto, esa es nuestra única esperanza. Yo creo que harán todo lo posible y lo imposible. Ya están haciendo operaciones de bandera falsa, guerras sucias, troles, juicios y mil tonterías con el objetivo de cerrar filas, pero se les cae, se les cae. Es inevitable la caída. Yo estoy viendo ahora cómo García Mesa, 20 años después, era sometido a un juicio y procesado Por los y preso. crímenes. Y Ujú. murió. Muchísimas Todo lo gracias, mismo. Alexis. Qué gusto haberle tenido aquí y haber conversado en esta mañana en la revista informativa Hola Mundo. Muy amable. Le quiero decir un abrazo a usted también, mi querida Amanda.